Vale, vale. Vamos ahora a reaccionar a un pequeño extracto del podcast de Jordi, en el que hablan sobre un poco la historia de México y este comunicólogo como que te la desmenuza. Me gustó mucho cómo desmenuza la historia y sobre todo también me gustó que no habla con un nacionalismo cegado, habla como es y tiene matices que no te lo dirían otros historiadores, ¿no? En este caso, vamos a ver la pregunta que le hace Jordi, que me parece muy interesante, ¿eh? Eso Te lo sí, sí, cambio, porque ¿no? lo De de alto alto cargo. nivel. Como obrador, ¿no? De apellido totalmente español. Al final no es un apellido, desde luego, indígena. Pidiendo disculpas a los españoles. No sé si se refiere a todos nosotros, a los gobernantes, a quien sea, por la masacre y la leyenda negra. ¿Tú qué sientes como persona que ha estudiado durante muchos años todo este periodo, que divulgas sobre ello, que hablas sobre ello? ¿Tú qué sientes? ¿Qué sentido le ves? ¿Y hasta qué punto crees que ha entrado en la mente de los Yo mexicanos? siento una mezcla de risa, rabia, encabronamiento y tristeza. Sí, Ha calado totalmente. profundamente. Ha calado Los profundamente. mexicanos A ver, odian no en a los todos, que españoles quede muy claro. gracias a Yo la siempre que vengo conquista. aquí me encanta decir, Que señores, es importante para esto, decirles escúchense que hay este un chingo podcast de y gente van a inteligente en México. tener otra perspectiva. O sea, chingo. Hay Que mexicanos entienden las inteligentes, cosas como como dice. son, pero es que cuando desde el gobierno, con todo el poder del gobierno, te repito una mentira a diario, a ver, ya sabes que siempre decimos que que decía Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y yo le digo a mis Sí, compatriotas, ¿te has dado cuenta que este gobierno te repite esto 1000 veces? ¡Es mentira! Si fuera verdad, no tendrían que repetírtelo 1000 veces. Justo estás viviendo el proceso de cómo una mentira repetida 1000 veces se está convirtiendo en verdad. justo, Porque, a ver, justo. este tema de nos conquistaron y los españoles y nos la deben, es parte del imaginario colectivo de México todo el siglo XX. Como un tema era un poco más folclórico, de sí. No importaba realmente. Ya sabes, digamos. era de sí, pinches españoles, Sí. pero Es que mucho de lo, de lo que pasa es eso, justo como estamos tan enfrascados en que, es que nos quitaron el oro, no sé qué, odio a los españoles, incluso yo conozco gente que ya llega al punto del racismo, incluso hasta hacia los españoles, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con español, es que este es español y por eso hay que darle con todo, ¿no? Y lo he visto mucho, por ejemplo, yo que consumo freestyle, que los mexicanos les damos durísimo a los españoles, muy, muy cañón, eh, en ese aspecto. Los a la madre gallegos, ¿no? patria. Claro. Sí, y un chiste de gallegos. Ajá, y ya está. Y los españoles nos conquistaron, pero en el Mundial del 82 le voy a España. Y, Claro. parte de un imaginario que... Parte de, Pero si parte tú de. tomas eso, que ya está ahí, aunque sea a nivel chiste, Ujú. y lo conviertes en un discurso de odio serio, y luego además en el caso que se inventó este desgraciado de López Obrador, que es, voy a dar una conferencia todas Diario. las mañanas durante los 6 años de mi mandato. Y hasta voy a la fecha mentir sigue estando, a ¿eh? diario. Voy a usar tus impuestos para decirte a diario a quién debes de odiar. A ver, hace 20 años, cuando el mundo era un poco más sensato que el de hoy, eso se hubiera condenado como un crimen de odio. Totalmente, Todos los días totalmente. te digo que debes odiar a este. Y sí, ¿eh? Y claro, la gente se la acaba comprando. Y como México está cada vez peor, porque eso hay que aceptarlo, México va de mal en peor por sus políticos corruptos, y conforme la decadencia crece y crece y crece y la violencia aumenta y tu pobreza es cada vez más miserable y tú estás cada vez más frustrado y quieres una explicación y te dicen fue España, dices, vale, te la compro. Te compro, Porque la otra esa es que sea te la culpa compro. Fue nuestra. España, los españoles tienen la culpa. No voy a aceptar eso. No, Soy pues una no. víctima. México es una víctima profesional con síndrome de Estocolmo. O sea, estoy comprometido con ser víctima y me tienen secuestrada la mente los aztecas. Y López Obrador, es que es brutal. Brutalísimo eso. Por eso siempre, esto que te digo, ¿y dónde está el oro que nos robaron los españoles? Y mira, sin importar dónde vivas, ve al centro de tu ciudad, ahí está. Ahí está. Es que, insisto, cada catedral, cada retablo, cada procesión religiosa, cada platillo, cada canción ranchera, cada What? mariachi, es que a ver, ¿Qué? es que esto te está gritando mestizaje por todos lados. O sea, no hubo un Vamos, hasta robo que alguien dice la masivo verdad. de oro. Había algún diezmo, entiendo que sí, ¿no? El quinto real. Es más, o sea, algo que yo les puedo demostrar y que se les puede demostrar con creces,
vayan a museos, vayan al castillo de Chapultepec. O sea, vayan. Un montón de cosas hechas de jade, de oro. O sea, a lo mejor que sí transportaron oro y que se llevaron oro y mucha metalurgia. Pero si tú vas a Chapultepec, los cabrones vivían en, en oro, en jade. Un montón de construcciones en México son hechas de oro, de nuestra propia metalurgia. Era obvio que nos íbamos a quedar sin mucha metalurgia si la seguimos teniendo ahí. Que es un patrimonio cultural que tenemos ahí, todas esas construcciones. O sea, era lógico que iba a pasar. O sea, es ilógico que digamos, es que ¿dónde está mi oro? Cuando justamente lo más cagado es eso. Que sí, ahí está el oro. Ujú. El quinto real. El 20% de la producción minera se va a España. Ya quisiéramos hoy pagar 20% de impuestos, Jordi. Pero además, ojo, que el quinto real era sobre la minería del Reino de España. Sea que extrajeras oro o plata de Zacatecas o de Asturias. Ujú. Los mineros pagan el quinto real y el quinto real regresa en forma de catedrales, de universidades, de colegios, de hospitales dotados gratuitamente por la corona. En ese entonces sí teníamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, como tanto le gusta presumir al expresidente. Claro que no hay un robo masivo. A ver, claro que hay un flujo de plata de América a España. Por supuesto que lo hay. Y también hay un flujo de regreso. Pero el real de A8, la moneda del imperio, se acuña en la Ciudad de México con plata mexicana. ¿Quién tiene el control económico del imperio? La Ciudad de México. Porque la Ciudad de México es Europa. ¿Dónde pasa y se administra todo eso? En México. La Ciudad de México era más próspera que Madrid en el siglo XVIII. Nueva España era más rica que España porque era un reino independiente. Además, Independiente, Nueva España llegó sí. a ser la tercera potencia del mundo, después de China y la India. ¿Dónde está ese robo? El robo viene después. El robo viene en cuanto hay independencia y los políticos dicen, venga todo para mí. Pero además, es que en el imperio, y cuando éramos imperio, ni siquiera existía el concepto de deuda externa. Es como con quién te vas a endeudar si eres medio planeta, ¿no? Claro. México y toda Hispanoamérica. Que después nació viene la deuda endeudada con externa Inglaterra. en el siglo Ahí XIX, está ¿no? el robo. Entonces, no hay un robo Después del masivo. siglo La XIX, evidencia está ahí frente a México se va al nuestros ojos. Lo carajo. terrible Después de es la que las revolución narrativas le ganan a la prácticamente. realidad, ¿no? Entonces me da mucha tristeza, me da mucha rabia. Siempre vengo a España a decir, la mayor parte de los mexicanos somos inteligentes, no se vayan a creer ustedes. La mayor parte de los mexicanos También hay no mucho somos español que cree nacionalistas, esto, ¿eh? ni, O sea, no tan solo ni creo que estamos sea un tema enfocados a mexicano, sino que querer mucha gente española destruir a los españoles. está como entristecida por esto, porque realmente se ha creído la La historia de que ellos extremadamente fueron dramática de- genocidas, Pues que yo no sé tienen qué. en el poder a Sí uno hubo igualito al genocidio y nuestro, sí ¿no? hubo un Y al montón otro igualito de al de nuestro. asesinatos y un montón de cosas, ¿Qué pasa pero, si yo te pero convenzo realmente de no, que no has fue tan sido- así. de que tú O sea, has sido lo peor de lo peor de lo peor? Te arrebato todo, te arrebato. Tienes una gran historia con cultura, con linaje, con gloria, con tradición y te lo arrebato todo. Va de nuevo, qué sospechoso que nos arrebaten estos 300 años de historia común que simplemente no aparecen en un solo libro de texto ni en México ni en España, porque si nos contáramos la historia virreinal, sabríamos que nos están mintiendo, pero por eso no nos la cuentan. No, a mí me entristece que en México nos contemos la historia con rabia y con sed de venganza y venir a España a ver que aquí se la cuentan con culpa, desgraciados de nosotros. Pero o sea, está el lado en el que España los libros dicen que son, no, es que nosotros destruimos Mesoamérica, ¿no? Que realmente los que destruyen Mesoamérica son los tlaxcaltecas, ¿no? Que, por si no, mucha gente, que por cierto tienen que ver este podcast para que lo entiendan 100%, los tlaxcaltecas y todas los pueblos que se unen con Hernán Cortés, todos son atacados y fervientemente por los aztecas. Entonces, los verdaderos villanos, desde el punto de vista de Hernán Cortés, eran los aztecas. Era todo el pueblo mesoamericano. Desde la perspectiva de Hernán Cortés era un libertador. Porque él salvaba a los pueblos que estaban, que eran enemigos de los aztecas. Los aztecas eran crueles. Pero llevamos en los libros de historia de México creyéndonos la historia de que Hernán Cortés era el villano.
me acabo de oscurecer. Sepa la fregada por qué me acabo de oscurecer. Se me acaba de oscurecer la cámara. Ya. Llevamos una historia de que ellos son los enemigos. Yo no digo, porque yo tampoco niego que Hernán Cortés era un cabrón, era un hijo de puta. Pero dentro de su lado, él era el libertador para ellos. Sin más eh, eh, ejemplos, por ejemplo, eh, teníamos a los aztecas sacrificando a los pueblos exteriores que ellos conquistaban. En ese tiempo se sacrificaban personas. Hernán Cortés viene a destrozar el pueblo que años y años se la pasa sacrificando gente mexicana. ¿Sí? Hernán Cortés fue un hijo de perra, queda claro. Pero que los mesoamericanos eran buenos, no lo eran. Entonces, el decir que los españoles eran unos hijos de puta, que los españoles nos quitaron el oro, que los españoles nos quitaron los revolucionarios, que nosotros éramos la lucha con los indios y tal, realmente no. Porque la gente indígena, por ejemplo, la Revolución Mexicana, se ve muy poca. Se ve muy poca realmente. Los líderes de la revolución, un 60%, 70% eran y venían de linaje español. Eran mestizos. Había mulatos. Era gente que ya estaba mezclada, que tenían apellidos españoles detrás, que sí representaban parte de nuestra cultura, sí, pero muchos años fuimos representados por españoles. Los españoles encontraron una civilización que sí que era buena, pero que hicieron que creciera 10, 20 veces más de lo que ya era. Sin los españoles no seríamos lo que somos hoy. Lastimosamente, a lo mejor seguiríamos sacrificando gente en volcanes, que son hijos de perra los españoles, porque en el virreinato se adueñaron de México y fueron los que gobernaban este lugar, sí. Pero no me vengas a contar la película de que sin ellos no somos nada. Sin ellos somos un montón de cosas. Y como él lo explica, después del siglo XIX, México se va a la mierda. México se va a la mierda. México se va a la mierda. Sin más dilación, ¿cómo está el país de violencia en la actualidad? Y somos los propios mexicanos los que generamos esa violencia. No viene un español y te enseña a ser un narcotraficante. Los narcotraficantes en México son cultura mexicana. Entonces, llevamos comiéndonos la peli de que los españoles son los malos, tenemos ignorancia total, somos racistas con muchos españoles, porque desde chicos nos enseñan a odiar a la cultura española, nos enseñan a verlos como los enemigos, cuando realmente ni son los enemigos, ni tampoco fueron los buenos. Pero dejemos de criminalizar a españoles de esta era que nada que ver con Hernán Cortés, ¿sí? Jordi Wild, nada que ver con Hernán Cortés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o sea, en la actualidad tenemos una ignorancia y se nota mucho, cada vez más.
Yo lo veo, competencias en tweets, en gente que tú le preguntas sobre su opinión hacia los españoles y todos es que son malvados, que son hijos de puta, y realmente por ellos progresamos, ¿no? Creo que, y creo que esa parte es muy, muy loca porque hasta dónde ha llegado la rencilla y la mentira que tenemos hasta la fecha, historias mal contadas en libros de texto que están niños de menores de edad leyendo y entendiendo que ellos son los malos y que deben de odiar a España. Muy mal, la verdad, muy mal. ¿Tú te crees la leyenda rosa del Mexica de que aquí todo era perfecto y maravilloso y tú destruiste la mayor civilización que ha dado la historia humana, aunque no tengamos una sola evidencia de esa civilización, ¿verdad? De esa grandeza. Si tú te crees que fuiste a destruir, te tienes que sentir muy mal. ¿Y de qué se trata la política hoy, Jordi? De que los pueblos estén profundamente divididos, fragmentados, encabronados. Se quita, a ver, se trata de que no tengas orgullo, de que no tengas linaje, de que no tengas familia, de que no sientas nada más que vergüenza. Pero es que además toda la izquierda populista se trata de eso. Y bueno, eso tenemos ahorita en ambos lados del océano y en todo el mundo y en todo Occidente. Es terrible, nos están arrebatando lo que nos hace hermanos, porque seguimos hablando la misma lengua. Dentro de lo que cabe, y me sabe mal porque hay muchas cosas... Otra. Sin más, yo en algún momento cuando hacía streams en TikTok, me acuerdo que yo tenía muy marcado el acento español, pero era como mi insignia. Eso era lo que me identificaba en mis streams al principio, y todo el mundo creía que era español. ¡Buah! Y mucha gente me decía, es que eres español. Hermano, hablo español. Tú también hablas español. La gente es muy cruel con el español cuando venimos de ella. Realmente el español mexicano es un español tergiversado. Porque realmente el español propio viene de España. Nosotros lo amoldamos. Pero que tú me vengas a decir que yo hable con una acentuación parecida a la de España es malo, es aberrante. Porque imagínate, yo soy mexicano, bro. Tú sabes la cantidad de hate que en su momento me cayó por hablar así, que me llegaban gente en los streams y solamente era para tirarme algún comentario de hate sobre por qué hablaba así. Y todo el mundo me preguntaba, ¿eres español, verdad? No sé qué. Y era solamente para poderme insultar. Es increíble. Y yo era y sigo siendo un no nadie, bro. No nadie que solo opina y que ve videos y que sube millones de cosas para que justamente esas personas que muchas veces me tiran porque piensan que soy español, pues se jodan y se jodan bien. Pero realmente es cierto. Muchas de las costumbres que tenemos es gracias a ellos. Tenemos un idioma que nos une entre todos, ¿no? Y que no debemos de dejar de aceptarlo, ¿sabes? Tenemos que aceptar, la realidad de las cosas son estas. Y el español es el español. Y no un español por país, español por idioma. Es el idioma que hablamos. Y el día que entendamos eso, dejaremos de tener una opinión totalmente ignorante. Porque es que es muy fácil decir, es que hablas españolado. No, hablo español, inútil. Español, neutro. Español. Yo podría decirte, weón, concha su madre, pecausa. Es español. Español. No existe el español chileno. Existe el español. Y dentro del español existen las gamas del español. ¿Sí? Donde tú puedes tener expresiones culturales del país propio. Pero en general estoy hablando español. No estás hablando. No vas y dices. Este está hablando inglés de California, ¿no? Está hablando inglés de toda la vida. O sea, expresiones más, expresiones menos. Por ejemplo, cuando la gente dice, es que tú eres chilango, porque dices, no mames, güey. No, está hablando español y ya está.
Pero, y justamente el español viene del español, de los que nos conquistaron. Y no fue, no fue una conquista para ellos. Desde la perspectiva de Hernán Cortés, fue liberar a los pueblos que estaban retraídos por el pueblo azteca y mesoamericano. ¡Qué locura! O sea, a mí cuando yo escuché este podcast, dije, ¡buah! ¡Qué punto de vista más loco! Y era un punto de vista que yo ya tenía en su momento. Porque soy de los que no me gusta quedarme en el libro de español o en el libro de formación cívica y ética que te da la escuela, que te enseña horriblemente y que sí te enseña, pero tampoco te enseña excelentemente. O que hay muchas cosas que aplicables a la vida son totalmente absurdas. O sea, que voy a andar ocupando un trinomio cuadrado perfecto en mi trabajo. Si acaso te ocupo la multiplicación y si eso ya te estoy diciendo que soy Einstein en mi trabajo. O sea, o sea, qué locura. Qué locura, qué locura. Tienes que hablar, pero ya sé que te tienes que ir y se ha pasado muy rápido el Sí, tiempo, caray. la verdad es que se me ha Bueno. pasado volando. Aquí termina el podcast. Y la verdad es que es un gran podcast. Creo que verlo completo es lo que deberían de hacer. Es un podcast muy bueno, muy bueno. O sea, creo que entra en el top 5 de podcast de Jordi. Creo que mi top uno siempre va a ser el de las conspiraciones. Cámara. Bueno, el de las conspiraciones para mí fue increíble. Este es top 3 mínimo. Yo creo que top 3 sí es. Y porque me encantó el que tiene con el que habla sobre bombas y todo eso. También me súper encantó. Pero este me encanta porque es un mexicano hablando con un español sobre nuestra historia. Pero no una historia tergiversada, sino la historia como es. Desde un punto sin querer cambiar cosas para querer generar odio de una nación hacia la otra. Porque es así, la historia es así y esa es la historia, nadie la debe de cambiar, o sea, la historia es así y que éramos una civilización increíble, bueno, si tú consideras que una civilización increíble es aquella que le da sacrificios de otros pueblos al dios Popocatépetl, pues allá tú, allá tú, ¿vale? Que los aztecas eran parecidos a la cultura narco que hay ahora, que es literalmente matanzas. Eran unos hijos de puta por querer dominar y querer ser los más grandes del mundo, ¿no? Y también dejemos de decir que la Malinche era justamente Malinche o que era traidora, porque realmente no lo fue. Realmente fue una mujer que hizo y trató de mil maneras de que de que los aztecas y los españoles estuvieran unidos. Pero pues bueno, existían los egocéntricos como Cuauhtémoc, como Cuitláhuac, que decían, no, yo voy a pelear por mi pueblo hasta el final y se murieron. Cuitláhuac se muere por la viruela y Cuauhtémoc muere por querer defender a su pueblo y ser, no mames, carnal, soy bien pinche indígena, güey. Voy a defender mi pinche pueblo, carnal, a la verga. Y muere. Es increíble, ¿eh? O sea, es increíble. Y si lo comparamos con el pensamiento actual mexicano, eh, aún existen muchos Cuauhtémocs. Pero nada, hasta aquí, ya tú sabes, dale like, suscríbete y si piensas que soy un hijo de perra porque no soy nacionalista como tú, pues nada, así es esto. Y pues el día que dejen de ser tan nacionalistas, dejaremos de meter a potencia a las internacionales y empezaremos a meter a Chang y a Necros, ¿no? En lugar de Raptor. Que bueno, Raptor no estuvo tan mal, fue una buena decisión hasta eso, ¿eh? Yo prefiero a Raptor que a Chang, la verdad es que sí. Incluso, sí, yo creo que sí, a Chang prefiero a Raptor que a Chang. Pero bueno, meter al potencia, por favor, hermano. Qué loco. Pues nada,
Pues hasta aquí, ya tú sabes, deja de ser nacionalista, hijo de puta.